Bien, vamos a continuar a dar la bienvenida a Tito Holford, el padre de Al Horford, para quienes lo hayan olvidado, y también el primer dominicano en subir, en firmar para la NBA, eso es para allá por El 1986. Osvaldo Virgil del baloncesto. ¿Eh? El Osvaldo Virgil del baloncesto. Sí, tú sabes que me junté con Tito y con Osvaldo Virgil en un cumpleaños que nos invitaron, creo que al primer año de la pandemia, algo así, un diciembre, Sí, en la oficina de Leonel Fernández, sí, en aquí en Funglode. Funglode, Ujú, y estaban ellos dos ahí, y estaba Manuel Mota, exacto. y era como que uno se sentía como en medio de la historia, ¿verdad? Claro, Porque nos tiramos totalmente. fotos con Sí, todos ellos yo ahí. recuerdo eso de ese. Tito, gracias por venir desde La Romana a compartir nuevamente con nosotros. Gracias, Héctor. Tú sabes que para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes en la hora del deporte. Esta no es la primera vez, ni va a ser la última. Siempre me agrada estar aquí compartiendo con ustedes. Vienes al país ahora, Alex, él viene al país ahora para ser instalado en 2 salones de la fama. ¿Cómo? Ya Tito es parte del pabellón de la fama del deporte dominicano, que es lo máximo para el país, pero el pasado domingo fue instalado en el Salón de la Fama de San Pedro de Macorís y también a principios de octubre va a ser instalado en el Salón de la Fama de Club Naco. Qué ¿Es bien. correcto, Tito? Sí, el domingo pasado fui inmortalizado en San Pedro de Macorís y el 7 de noviembre seré inmortalizado en el Club Naco. Ah, en noviembre. En noviembre, 7 de No en noviembre. octubre, No, sino no en en octubre, noviembre. en noviembre. Sí, pues ya había sido inmortalizado en La Romana hace como 10 años. Entonces, esas 3 ciudades, En el humildemente es un pabellón de la honor. fama. Sí, en el pabellón de la fama también, sí, claro. ¿Eso fue ahora, reciente? Sí, eso fue reciente. ¿Qué año? Eh, 2018, 19. 2018. 2018. 2018, buena memoria. O sea que van 3, Van van 3. 4 ahora Con el Club Naco, sí. con el Club Naco, sí. Sí, sí, sí. 4. Tito, tú hablas de San Pedro de Macorís y me surge el tema que hablábamos fuera de cámara. Tú tienes un proyecto en San Pedro de Macorís. Háblale un poquito al público en qué consiste ese proyecto y cuál es el propósito de llevar baloncesto a esa provincia. Sí, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Como tú comprenderás, tenemos una academia en San Pedro de Macorís con el nombre mío, se llama Tito Holford, dirigida por Néctor Julio Alcalá, que le dicen el Chivo a él. Él está estrenando jugadores de pequeña categoría hasta juvenil, y eso con el propósito de volver a la cuna de lo que era San Pedro de Macorís antes en el baloncesto, atraer a esos jóvenes de la calle, y es como un programa de prevención. O sea, cuando tú tienes un programa de prevención, tú ayudas a los jóvenes a salir de la pandilla, de la droga. Entonces, ahí en el techado del centro, ahí donde el ex ministro de Deportes, Felipe J. Payano, le dio la facilidad al pueblo tener ese techado, y ahí tenemos la academia. Más allá de jugar baloncesto, hay un programa de becas, hay un programa de preparación para los jóvenes. ¿En qué consiste en sentido general el proyecto completo? Sí, yo creo que el proyecto completo consiste en desarrollar jóvenes y ver qué tipo de talento le podemos sacar para que ellos puedan llegar a otro nivel de beca en Estados Unidos. En estos momentos hay un coach en Estados Unidos que me dijo que él viene en diciembre, él va a venir para la academia, entonces él quiere llevarse jugadores Okay. con talento, muchachos jóvenes. Él vive incluso él jugó conmigo en el McDonald's All America, él se llama Lo Hamilton, jugó conmigo en el 85 en el McDonald's América. Él vive en Tennessee, en Atlanta, y me dijo: Tito, yo voy a ir al país porque quiero llevarme jugadores jóvenes para darle beca, para que estudien aquí. Aquí le vamos a ayudar con el inglés, aquí le vamos a ayudar a ver académicamente. Entonces, ese es uno de los propósitos de tener esa academia. ¿Cuáles edades más o menos ustedes Queremos trabajan? llevar jóvenes desde los 13 hasta los 17 Excelente. para Estados Unidos. ¿Cuál es tu relación con San Pedro de Macorís? Porque
San Pedro de Macorís te salta como inmortal. ¿Cuál es tu relación con San Pedro de Macorís? ¿Por qué te saltan en San Pedro de Macorís? Bueno, todo el mundo sabe que yo nací en La Romana y viví un tiempo en La Romana, pero yo me crié en San Pedro de Macorís. Yo me crié en el ingenio Santa Fe. Ahí yo comencé a jugar baloncesto de temprano, no muy temprana edad, porque comencé a jugar baloncesto tarde, pero comencé a jugar más o menos de infantil, juvenil. Entonces jugué varias categorías en San Pedro, y jugué superior y jugué profesional en San Pedro. Entonces pertenezco a la Asociación de Baloncesto de San Pedro. Entonces también tuve esa misma iniciativa en La Romana también. Después que me mudé de La Romana, me fui para San Pedro. ¿Pero cuántos años tú viviste en San Pedro? ¿En qué edad más o menos? Bueno, ¿Qué edad tú tenías? Yo llegué a San Pedro desde que yo tenía 2 años. Ajá. Sí. Oh. Desde los 2 años yo me mudé en San Pedro. ¿Tus padres se Sí, mudaron de La Romana a San Sí, Pedro? sí, mi papá trabajaba en La Romana y mi papá se mudó para San Pedro a trabajar en el ingenio azucarero. Entonces yo vine de pequeño a San Pedro de Macorís. Ok. Sí, Esa es la relación tuya. esa es la relación que yo tengo con ellos, sí. Pero vi en tu biografía que en San Pedro tú jugaste béisbol. Yo jugué béisbol. Yo estaba en una liga de béisbol con los Yankees de Nueva York, una academia que la dirige un scout que se llama Germán Martínez. Ahí estaba el papá de Robinson Cano, ahí estaba yo, había varios jugadores que él filmó. Yo estaba buscando firma como pelotero. Yo comencé jugando béisbol en San Pedro. ¿Haciendo qué? Yo era pitcher. Yo era pitcher y jugaba también primera base. 6'9", 6'10". En ese tiempo yo medía así, yo tenía por lo menos 15 años, medía como 6'8", 6'9". Entonces, a mí se me dificultaba jugar béisbol en el sentido que yo no encontraba lo que le dicen spike por el tamaño de los zapatos. Sí. Entonces, no encontraba spike, entonces tenía que pichar en tenis. Y era un poquito difícil para mí. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó con el béisbol? Bueno, el béisbol lo que sucedió fue que seguí creciendo. Entonces, al seguir creciendo, entonces los pies se comenzaron a crecer también. Entonces, mientras más grande era más difícil encontrar spike para jugar béisbol. Entonces, no tenía... Pero nada más había que mandarlo a hacer. Bueno, imagínate. No en había- ese no tiempo- habían los recursos, No, me mi imagino. papá no podía comprarles en ese tiempo. Yo tuve la dicha y la suerte que un pelotero se llama Ricardo Calti mandó unos tenis Pony a San Pedro de Macorís para que los regalaran a la persona. Sí. Y mucha gente lo cogieron y lo vendían. Sí. Entonces yo tuve la suerte que mi papá compró todos los size 15 que Ricardo Calti mandó, y esos size mi papá lo compró todo, y esos eran mis zapatos de vestir, de ir a la iglesia, de ir a todos los sitios. Esos eran mis zapatos de practicar deporte. Entonces yo tuve esa dicha en ese tiempo porque no encontraba zapatos, no encontraba tenis. Entonces, el tamaño, el número de tus zapatos es 15. En ese tiempo. En ese tiempo. Cuando Ah, yo en tenía ese 16 tiempo. años, ¿Y 15 ahora? años. Es más. 17, Claro. 18. Diablo. 18. Sí. Pero, Ale, eso es el 3 de los míos. Más o menos. No, más o ¿Eh? menos, no, más o menos. Más o menos, sí, porque usted es prácticamente la mitad de los míos. Sí. Wow. Sí, entonces ese es el problema, Héctor, de que yo no se me facilitaba conseguir zapatos. ¿Me Ya. entiendes? Entonces ese es el problema. Ok. Sí. Y entonces, tú tuviste ahí en esos tiempos 2 problemas básicos. Los números de tus zapatos y la cama. ¿Qué pasaba con la cama tuya? Porque te sobraba demasiado espacio. Yo no dormía en habían cama. camas de ese tamaño. Yo no dormía en cama, ¿Dónde tú dormías? en el suelo. En el suelo. Sí. tu Humildemente casa? lo digo. ¿En tu casa o donde? Pero, perdón, No, en mi por, casa, por en mi escasos casa. recursos para comprar una cama. No, porque no cabía en la cama. Qué O sea, pero podían haberte mandado a hacer una de tu No, tamaño. yo dormía, yo ponía un doble Una colchón, sábana, un colchón, una sábana, doble y yo colchón. dormía en el, no, lo digo con humildad, lo digo con sinceridad, dormía en el suelo. No, pero eso no es un pecado. Sí, no, porque no encontraba cama, ¿entiendes? Entonces, ese fue el problema de cuando yo estaba creciendo. Pero eso fue en toda tu adolescencia, que tú te acostumbraste a dormir en el suelo. Después que cumplí, honestamente, después que cumplí los 14 años, porque siempre fui alto, entonces Wow. era muy difícil encontrar una cama normal, ¿te entiendes? Para una persona tan alta, entonces me acostumbré a dormir en el suelo. Ahora yo me imagino que la puedes mandar a hacer, pero hay de tu tamaño realizada, no que tú la hayas mandado a hacer personalizada. Yo le doy la gracia a Dios, que en verdad hoy en día sí tuve que mandar a hacer una cama que se llama California King, que es la más grande. Hay una King Size, hay una Queen, hay una King, se llama California King. Se me mandan a hacer esa cama y ahí yo puedo dormir cómodamente.
Wow. Ya. Gracias a Dios. Y el otro problema de los aviones. Ese ¿Cómo otro tú problema. resolviste eso? Ese otro problema. Yo tenía que sentarme siempre en la salida de emergencia. Yo no sé si ustedes se han subido en los aviones, en la salida de emergencia hay un espacio Sí. enorme. Ajá. Bueno, entonces, primera clase no podía porque no O podía sea, pagarlo en ese tiempo. Aclaro algo. Sí. El problema ahí no es la altura, sino los pies. Los pies. Los pies, sí, Porque es que exactamente, sí. los Porque asientos, los asientos están son muy muy pegados. cerca, Muy claro. pegado, sí. Entonces, Entonces ahí te sentaban en la salida de emergencia, en la salida de sillita emergencia. esa que está ahí. Y era cuando aparecía. Si no aparecía, tenía que sentarme en los asientos normales donde tú te sientes y donde él se sienta. Tito, Ajá. pero por poco también hay que mandarte a personalizar un avión. Exactamente. Así que la estatura mía fue algo que ha salido caro. Sí, pero en aviones, por ejemplo, si te dan un asiento de first class, de primera clase, Sí. o en económica, en la primera fila, tú Sí. ahí tú resolvías ahí. Sí. Yo ahora, cuando vine ahora el domingo pasado, yo venía con Pedro Martínez, veníamos sentados en primera clase, y él nada más me miraba como que dice, bueno, este es el único sitio que tú te puedes sentar. Nada más me miraba así, porque él veía la estatura, porque ese es el único sitio que me puedo sentar. Ya, pero se pudo resolver Sí, así. sí. Sale caro ese Tito Holford. Sale caro. Sí, ser sale Tito Tito Holford, traje, zapatos, todo tiene que ser mandado así. Todo a la medida. Sí, claro. Tito, ya mirando un poquito lo que es lo que tú haces actualmente, mucha gente entiende que tú solamente te dedicas a ser el papá de Al Horford, pero la gente no sabe que tú trabajas en en un departamento de la NBA, yo diría que muy bonito, porque se involucra en actividades, vamos a decir, altruistas. Estoy hablando de NBA Care, Sí. que te envían por el mundo a dar charlas, a repartir diversas indumentarias de baloncesto. Háblanos un poquito de ese trabajo con el NBA Care y en cuáles lugares recientemente tú has estado con ellos. Bueno, ellos tienen un programa que se llama NBA Care. Una vez yo estuve aquí con el hijo mío. Sí, yo recuerdo. Sí, ellos Estuve te mandan, cubriendo ese evento. sí, ellos te mandan, internacionalmente ellos te mandan a diferentes países del mundo, pero en Estados Unidos te mandan a diferentes estados de la nación, ¿te entiendes? Indiana, Chicago, Filadelfia, y es a participar en clínicas con los jóvenes y también ayudar en construcciones de casas de personas que tienen bajos recursos. Eso es lo que ellos hacen. Pero el trabajo mío, en verdad, después de haberme retirado como baloncetista, yo estoy trabajando en el Departamento de Delincuencia Juvenil en el estado de Michigan. Yo trabajo para la Corte Antipandilla, que es lo que yo estaba tratando de hacer aquí cuando me reuní con Chu Vázquez, que estamos yendo a los barrios, programas de prevención para los jóvenes, sacarlos de la calle, tratar de traerlos tanto al deporte y tratar de ayudarlos a que comiencen una nueva vida. Entonces, en verdad, yo tengo 12 años trabajando en Estados Unidos en el Departamento de Delincuencia Juvenil. Yo soy especialista en delincuencia juvenil. ¿Y eso de la NBA, eso es de colaboración o te pagan? No, ellos te pagan para eso. Pagan. Sí, ellos le pagan a los jugadores. Cuando te mandan a un lugar para trabajar en una actividad, ellos te pagan. Ya, hay muchos jugadores retirados de NBA que tú puedas citar algunos nombres en ese programa. Sí, muchos jugadores que tú puedes, que jugaron conmigo en el tiempo que yo jugué, como Terry Cummings, él participa en eso, Ricky Pierce, Paul Presley, el mismo Salón de la Fama Inmortal, Jack Sigma. Esos son jugadores que ellos mandan a diferentes lugares. Jeff Grayer, muchos jugadores que jugaron, ellos lo mandan a diferentes estados, a diferentes partes del mundo a trabajar en NBA Care. Sí. Pero mira qué bien. Y entonces, tú tienes, dice, 14 años trabajando en ese programa de allá, de Michigan. 12 años. 12 años. Sí, en el Departamento de Delincuencia Juvenil. Sí. Ya. Y el negocio aquel que tú tenías de bienes raíces Bienes y en raíces. tu ciudad. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu ciudad? Lansing, Michigan. Ajá. Sí, ¿Lo tiene todavía? Sí, siempre. ¿Siguen bienes raíces? Sí, no, claro, siempre he tenido, desde que comencé mi carrera como baloncestista, siempre he tenido propiedades de bienes y raíces, y eso es algo que... ¿Pero lo haces tú o tienes gente trabajando? No, yo tengo gente que trabajan para eso, sí, claro. ¿Tienes gente? Tengo gente que trabajan para eso. Y a veces pica con los jugadores de la NBA y vendiéndole propiedad y eso. Se hace Bueno, una pica- rentándole... Aquí entre nosotros. Rentándole propiedades, sí. Rentándole. Sí, propiedades, sí, a jugadores, claro. Ok, Sí, esa es parte del trabajo, qué bien. sí, qué de la bien. inversión. ¿Qué te parece, Ale? Excelente. ¿Verdad que Excelente. Yo creo que Tito le ha dado mucho valor a lo que hablábamos al inicio de su pasado y ha tratado de bien invertir lo que se ganó como baloncestista y lo que se gana ahora como
como embajador de la NBA, porque literalmente tú eres un embajador de la NBA en ese sentido. Sí, no, claro, tú sabes que después que uno se retira, la NBA siempre busca la manera de posicionar a sus jugadores y no ha estado más involucrado porque una vez tuve una oferta para trabajar con el equipo de los Milwaukee Bucks, pero era como scout, iba a ser en Europa. Okay. Entonces yo no quería viajar tanto porque cuando tú eres scout tú tienes que estar en diferentes partes del mundo. Entonces yo no tuve ese gran interés en participar o recibir esa oferta que ellos me hicieron, pero es algo que yo podía haber escogido, pero decidí no hacerlo. Tito, la MLB tiene un programa en el que, bueno, y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, en el que se asesora financieramente a los jugadores. ¿La NBA también tiene ese tipo de programas? Sí, claro, ese tipo de programas lo tienen desde el momento que te drafean. Ellos tienen personas que te orientan. Asesoría financiera. Sí, me asesoría refiero. financiera, ellos te orientan a ver cómo correr tu finanza, qué tú debes de hacer. Aunque muchos sí la reciben y lo aceptan, pero muchos jugadores no lo hacen. Por eso que tuve muchos jugadores como Antoine Walker, Dennis Rodman, Scottie Pippen, que perdieron toda su fortuna porque no fueron asesorados y no quisieron la No, ayuda. el mismo Allen Sí. Iverson que El mismo Allen Iverson. recibió, Sí. vamos a decir, un dinero en un fideicomiso que el sistema de la NBA, tratando de protegerlo Sí. como una figura de la NBA, Sí. le tiene un dinero en un fideicomiso para que él no quede totalmente en la quiebra. En Si la no hubiese quiebra, sido sí. así, estaríamos Las hablando Reeboks. de que estaría en la calle. La Reebok sí le va a dar un dinero a él cuando él cumpla, yo creo que son los 45, 47. La Reebok tiene un dinero muy grande para él, que él firmó cuando él era jugador, que le van a entregar, porque él perdió todo su dinero. Correcto. Tito, han pasado 14 más 23, 37 años de la firma tuya en NBA por Milwaukee Bucks, Sí, 1986. Hubo un incidente contigo en la Universidad de Houston sí, para la firma, ¿verdad? sí. Te voy a hacer dos preguntas en una. Sí. ¿En qué consistió ese incidente para la firma tuya en la Universidad de Houston? Sí. Que después finalmente terminaste con Luisiana. Miami, con Luisiana y Miami, perdón, sí. Sí. ¿En qué consistió y cómo ha evolucionado eso, ese control, esos controles en la NCAA? ¿Cómo ha evolucionado eso en el tiempo? ¿Y cuál fue el incidente en Sí. primer lugar? Sí, muy buena pregunta, Héctor. Y me alegro que tú me hayas hecho esa pregunta porque mucha gente no sabe lo que pasó. Ajá. Y yo te voy a decir lo que pasó hoy. En el año que yo viví en el estado de Texas, Houston, yo estudiaba en una escuela secundaria. Nosotros fuimos campeones 3 veces del estado allá, como baloncetista. Nosotros fuimos campeones. Yo tuve un problema que la Universidad de Houston vino a República Dominicana a hablar con mi padre en el año 83, por ahí, 84. Me están reclutando. Aquí Malayawan iba saliendo de la universidad, iba a ser drafteado y yo iba a entrar a la universidad en el 85. Yo firmé con Houston para jugar con ellos, pero sucede que la NCAA se dio cuenta que ellos estaban hablando conmigo antes de tiempo. Entonces ellos no podían hacer eso. Entonces ellos vinieron aquí a República Dominicana a hablar con mi padre para firmarme y yo firmé con ellos. Entonces dijeron, bueno, tú no puedes ir a Houston y eso me deprimió mucho porque yo quería estudiar en la Universidad de Houston. Yo vivía ahí, ese fue el primer estado que yo llegué, la primera ciudad. Entonces ellos dijeron, tú vas a tener que ir a otra universidad. Y yo lo que hice fue que dije, bueno, ¿y qué universidad yo voy a ir? Porque esa es la universidad que yo quiero ir. Y dijeron, bueno, escoge 5 y visítala. Yo fui a Kentucky, yo fui a Louisiana, yo fui a UCLA, que me encontré con Kareem Abdul-Jabbar, que me sacó a almorzar, Ellie B. Walton, y querían que yo fuera allá, Reggie Miller. Entonces me dijeron, tú no puedes ir a Houston, entonces decidí ir a Louisiana, donde estaba José Grillo Vargas. Fui allá, estuve allá un par de meses y no me sentía confortable en la Universidad de Louisiana y dije que me quería transferir. Por eso fue que me transferí a la Universidad de Miami. Ahí fue que yo estuve en la Universidad de Miami, jugué pocos años en Miami, donde yo luego fui drafteado. Okay. ¿Cómo ha evolucionado esos controles? Bueno, ya hoy en día es diferente, ¿entiendes? Hoy en día tú puedes tomar la decisión, o ellos pueden hablar con tus parientes, ¿Sí? ¿entiendes? Sí, ellos pueden hablar con tus parientes donde tú quieres estudiar, pero en aquel entonces las reglas eran diferentes. No se podía hacer eso. Ya se puede. Ya se puede, sí. Hasta cierta época no se podía hacer eso, pero ya ahora en esta época sí se puede ya. Muy bien. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí hablando con Tito Horford.